¿Qué tal, queridos alumnos? Para hacer más productiva la clase del sábado y menos pesada, pues vamos a hacer algunos videos, digamos, introductorios a la clase, de modo que ustedes vean en la semana, en el momento que tengan tiempo, este video y en la sesión del sábado sea un poco más corta y vayamos un poco más a temas más profundos. Así que hoy en este video quiero introducirles el tema del organismo legislativo o la función legislativa, de modo que vamos a explorar los elementos básicos y también algunas cuestiones que tienen que ver con las leyes que tienen que ir leyendo. En primer lugar, partamos de el marco normativo que regula al organismo legislativo en nuestro país, de modo que ustedes encontrarán que en la parte constitucional los artículos 157 al 181 son aquellos artículos en donde ustedes encontrarán todo lo relativo al organismo legislativo. Muy importante que lean ustedes la ley orgánica del organismo legislativo, que es el decreto 6394, y que recuerden que pues el organismo legislativo se rige en materia de recursos humanos por su propia ley del servicio civil del organismo legislativo, el decreto 36-2016, que viene de aquellas, recuerden ustedes aquellas reformas que hace el Congreso en ese año 2016 bajo la presidencia de Mario Taracena. Ese año hubo muchas reformas, así que se cambió esta ley del servicio civil legislativo y tiene su propio reglamento que ustedes ven en pantalla. No me interesa que lean, no vamos a profundizar en la ley del servicio civil del legislativo, pero sí vamos a pedirles que lean, por favor, con mucha atención los artículos que ahí les menciono de la Constitución y tienen que leer con mucha atención la ley orgánica del organismo legislativo, porque ahí van a encontrar ustedes todo lo referente a la dinámica parlamentaria. Dicho eso, vayamos al grano. ¿Qué funciones tiene el Congreso en general? Obviamente ustedes saben, como dice el inciso A, que la función legislativa es la principal. Pues obviamente hacer leyes es una de las cuestiones que se nos viene primero a la mente cuando hablamos del legislativo, pero no es la única, como ustedes verán. También el Congreso tiene una función administrativa que se materializa cuando gestiona su personal, cuando también define las reglas internas del funcionamiento de ese órgano parlamentario. Eh, en el inciso C, pues también tiene una función muy importante, que es la función de control político y control del presupuesto. Como veremos, el Congreso es quien le aprueba el presupuesto al Poder Ejecutivo y en esa tarea pues ejerce un control político y también un control financiero del Estado. Tiene funciones financieras y monetarias, como veremos más adelante, porque también tiene asientos en algunas entidades relativas a la moneda y las finanzas del país. Tiene una función de representación, porque también pues tiene algunas sillas en otras entidades, como lo veremos en su momento. Tiene una función nominadora porque elige a algunos funcionarios. Acaba, por ejemplo, hace un mes de elegir al Tribunal Supremo Electoral, a los 5 magistrados titulares y los 5 suplentes, por ponerles un ejemplo. Tiene una función política, creo que ya la habíamos mencionado antes, que obviamente pues es un poder representativo de diversas fuerzas políticas, así que tendrá también función política y, por supuesto, una función constituyente derivada. ¿A qué me refiero con esto? A que ustedes saben que los mecanismos para reformar, vamos a ver, la Constitución fue dada por la Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, este pasado 31 de mayo ha estado de cumpleaños nuestra Constitución, ha cumplido sus 35 años, porque fue promulgada el 31 de mayo del año 85. Pues esa Asamblea Nacional Constituyente es la que da vida a la Constitución actual y algunas leyes de rango constitucional que veremos más adelante. Y obviamente el proceso para modificar la Constitución, como se verá en su momento, es más complejo. Entonces, el Congreso tiene una función constituyente derivada. ¿Por qué derivada? Porque se deriva, digamos, de ese poder que le da a la constituyente para reformar la Constitución bajo parámetros muy especiales. Si ustedes ven más o menos lo relativo al legislativo en la Constitución, encontrarán que más o menos en los artículos que les he mencionado adelante encontrarán este tipo de temas, ¿no? La potestad legislativa, los periodos de sesiones, las mayorías, que veremos más adelante. Hay mayorías especiales en algunos casos. La regla general es que con la mitad más uno del total de integrantes del Congreso se consigue la mayoría para aprobar muchos de los puntos, pero
hay veces que en algunas materias específicas al Congreso se le pide una mayoría calificada, o sea, 2/3 del total de diputados, como ahora son 160 congresistas, 2/3 son 107 votos y la mitad más uno son naturalmente 81 votos. Y bueno, verán también ahí más adelante otras cosas que le atribuye la Constitución. Bueno, vayamos un poco a pasar revista de sus atribuciones principales. Naturalmente, el periodo de sesiones del Congreso, como ustedes saben, pues se abre el 14 de enero, el ordinario, se cierra el 15 de mayo y luego se reabre en agosto hasta noviembre. Eh, en segundo lugar, recuerden ustedes que una atribución importante, esto es simbólico, esto es muy importante, pues el Congreso es quien juramenta al presidente y al vicepresidente. Si ustedes recuerdan la reciente ceremonia de investidura del nuevo gobierno, se da el 14 de enero, pero previo a la investidura del presidente Alejandro Yamatei, primero se hizo la transición a la nueva legislatura. Primero tomó posesión el nuevo Congreso, se juramentaron a los nuevos diputados y ese nuevo Congreso es el que ya juramenta al presidente, por ejemplo. La renuncia del presidente o vicepresidente tiene que aceptarla el Congreso de la República. Quizás el caso más reciente que ustedes recuerden sea el de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, cuando ellos pues renuncian a su cargo y es el Congreso quien aprueba en todo caso, quien aprobó en su momento en todo caso la renuncia presidencial. Bueno, también hay otras cuestiones ahí relativas a la ausencia del presidente o vicepresidente que también tiene que conocerlas el Congreso, pero no nos vamos a detener tanto tiempo en estas cuestiones que ustedes pueden leer. En el inciso F, por ejemplo, ven ustedes una de las funciones nominadoras del Congreso. Verán que hay funcionarios que debe elegir el Congreso de la República y esa es una también de sus atribuciones. Continuando con este mismo artículo, otra cuestión importante en el control de poderes, esto es un tema que ustedes ya trataron con el licenciado Chicola, también es una función del Congreso desconocer al presidente si se prolonga en su periodo constitucional. Recuérdense que nosotros tenemos una regla muy estricta en cuanto a la alternancia del poder, no hay reelección, los plazos además son rígidos, la presidencia va del 14 de enero del año en que se eligió hasta el 14 de enero del año, de los 4 años posteriores a la toma de su mandato. No se puede prolongar un día más en sus funciones, de modo que si algún presidente intenta prolongarse en funciones, el Congreso tiene que desconocerle. El inciso H es muy importante. ¿Por qué? Porque también entre ese mecanismo de división de poderes o división de funciones, recuérdense que la regla general es que muchos funcionarios de alta investidura gozan del derecho de antejuicio. El derecho de antejuicio es pues, un privilegio que tienen algunos funcionarios de que no se les puede abrir una causa penal. Ojo, causa penal, ¿verdad? Diferentes, un juicio laboral, del orden civil, etcétera, que en ese caso pues no tienen esta inmunidad, pero sí tienen inmunidad contra la persecución criminal y la única manera de iniciarle una causa criminal a un funcionario que tiene derecho de antejuicio es que la autoridad encargada le retire ese derecho de antejuicio, esa inmunidad. Entonces el Congreso tiene la atribución de determinar si le retira o no la inmunidad a varios funcionarios, entre ellos, por ejemplo, el presidente o el vicepresidente de la República. Entonces es otra vez una función de pesos y contrapesos. También el Congreso tiene que determinar si se le retira la inmunidad a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que es el Poder Judicial, al Tribunal Supremo Electoral, a la Corte de Constitucionalidad, ministros y otros funcionarios que ahí mencionan, como el PDH o el fiscal general de la Nación. Importante, ¿no? Aquí tiene que darse, como ustedes verán en la ley de antejuicio, pues para poder quitarle la inmunidad a un funcionario hacen falta 2/3 del total de votos de los integrantes del Congreso. También ahí lo menciona pues el párrafo constitucional. Y bueno, si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el caso de Jimmy Morales, a él se le presentaron 2 denuncias penales. Eso motivó iniciarle el proceso de antejuicio, pero en ningún caso de los dos el Congreso ratificó con 105 votos. En aquel momento eran 105 votos, ahora son 107. En ningún momento el Congreso ratificó retirar la inmunidad y por esa razón Jimmy Morales, por ejemplo, nunca fue procesado mientras ocupó la presidencia. Caso distinto, ya siquiera lo comentamos en clase,
¿Por qué no sigue? ¿Por qué no está procesado ahora? Bueno, tiene antejuicio todavía por ser diputado al Parlacén. Bueno, también otra función que ustedes ven en la literal I es pues declarar que el presidente por alguna incapacidad física o mental no puede ejercer la presidencia. No se ha dado un caso de esos bajo esta constitución. Otra función importante, que es la J, que veremos más adelante, es interpelar ministros, que es un mecanismo de control, otra vez, horizontal entre poderes, por medio del cual el Congreso controla al Ejecutivo. Bien, la interpelación pues tiene una connotación particular, no confundirla con las citaciones que veremos más adelante. La interpelación es la capacidad que tiene el Congreso de fiscalizar a los ministros del Poder Ejecutivo, y lo más importante es que el efecto de la interpelación puede ser que el Congreso decida en esas sesiones de interpelación, que son, ustedes saben, ¿no? Una sesión en la que, como su nombre lo dice, la interpelación es pues, cuestionar al ministro sobre el ejercicio de su cargo. En caso las respuestas que obtenga el Congreso no sean satisfactorias y piensen que está haciendo un mal trabajo, pueden votar por mayoría simple que se le da el voto de falta de confianza al ministro. En ese caso, el ministro tiene la obligación legal de presentar su renuncia al presidente, y el presidente puede aceptar la renuncia por virtud del voto de falta de confianza que le dio el Congreso, o puede rechazar la renuncia, en cuyo caso el expediente regresa al Congreso, y el Congreso, para poder destituir al ministro, necesita pues una mayoría calificada para destituirlo. Yo no recuerdo recientemente, para ponerles un ejemplo, un caso donde se haya dado el voto de falta de confianza. Si no estoy mal, quizás el caso más reciente sea el de Mari Carmen Aceña cuando fue ministra de Educación en las épocas de Berché, pero es un caso ya del 2006 más o menos. En la ley del legislativo que ustedes tienen que leer, pues hay un poco más de detalle respecto del proceso de interpelación. Allí se detalla pues el proceso, lo discutiremos quizás en la clase oportunamente. Una innovación que está resaltada aquí con negrita en el texto que yo les presento es que en el año 2016 se hace una pequeña reforma a este artículo, porque como ustedes han leído, la interpelación de los ministros pues tiene prioridad sobre otros temas de discusión en el Parlamento, de modo que antes era muy frecuente que la interpelación servía como un mecanismo de bloquear agenda. Entonces, un grupo de diputados pedía la interpelación del ministro, la interpelación duraba N cantidad de días y con eso conseguían paralizar la agenda legislativa. Ahora la ley del legislativo dispone que, que de alguna forma, pues si la sesión de interpelación se prolonga más allá de 2 sesiones, o sea, de 2 días, pues tiene que programarse en una sesión extraordinaria. Ustedes saben que el Congreso actualmente se reúne los martes y jueves en sesión ordinaria. Entonces, supongamos que interpelan a un ministro y lo interpelan el martes, lo interpelan el jueves. No se agotó la interpelación, no pueden continuar en sesión ordinaria interpelándolo, sino que tienen que programar una sesión extraordinaria en otro día distinto para no bloquear la agenda legislativa. Esto es un punto importante. Aquí estaba lo que les mencionaba yo sobre el voto de falta de confianza. Ustedes pueden, en todo caso, pues leerlo. Les decía que tampoco confundamos a digamos, las interpelaciones con las citaciones, porque son una cuestión distinta, digamos, a la interpelación. La citación es una obligación o un derecho que tiene el Congreso para fiscalizar a los funcionarios, pero la citación puede ser pues convocada por una bancada parlamentaria, por una comisión de trabajo, pero no tiene los efectos de la interpelación, como veremos. Muy bien, pasando ya concretamente a las funciones del Congreso. Obviamente la primera función, como lo veíamos antes y como el sentido común se los dice a ustedes, es decretar, reformar y derogar leyes. Decretar es aprobar una ley nueva, reformar es cambiar una ley que existe y derogar es eliminar, digamos, suprimir una ley que está vigente. ¿Qué es una ley? Quizás esto sea una cuestión que merezca la pena una discusión más amplia en clase. No todo mandato, digamos, es una ley. Veremos ahí que hay, digamos, definiciones de lo que es una ley que tienen que explorarse con más detalle. Quizás ustedes en el texto
de Philip Pettit que les da el licenciado Chicola, habrán discutido las características de una ley como un mandato general, abstracto, impersonal, dirigido a todo el mundo, etcétera. Veremos que pues sobre eso hay mucha tela que cortar, pero en general digamos que una ley es eso, ¿no? Un mandato general abstracto impersonal que impone una obligación de observancia para la población en general. Veremos que distinto es, por ejemplo, un reglamento que emite el presidente, que cuando veamos el Poder Ejecutivo lo discutiremos con más detalle. Por ejemplo, cuando un presidente decreta un reglamento, lo que hace es simplemente desarrollar cómo se aplica una ley, pero el presidente no puede crear leyes ni modificarlas. Eso será un tema de discusión muy, muy profundo, pero ahora voy nada más dándoles a ustedes la mirada general. Por otra parte, también esto es importante, como lo hemos mencionado anteriormente, aprobar, modificar uh, o improbar el presupuesto de la nación es una de las tareas del Congreso. El presidente, o sea, vía su ministro de Finanzas, es quien elabora la propuesta de presupuesto de la nación, le remite esa propuesta de presupuesto más o menos en agosto, septiembre. La Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso evalúa ese presupuesto y luego lo somete a consideración del Pleno con las modificaciones que le parezcan, ¿no? Y el Congreso tiene todo el poder de no aprobar el presupuesto al presidente. Entonces ahí se da también una función de control político y financiero, digamos, entre los poderes del Estado. Puede pasar también que el Congreso ni apruebe ni impruebe el presupuesto, que eso es muy frecuente en nuestro país. ¿Qué pasa en ese caso? Pues ahí nos da la respuesta a la Constitución. Si el Congreso no aprueba el presupuesto, entonces, digamos, al 30 de noviembre, que es la fecha límite, pues entonces el presupuesto del año anterior continúa teniendo valor. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Por ejemplo, el último año de Jimmy Morales, el 2019, no se aprobó el presupuesto que propuso el Ejecutivo, con lo cual el último presupuesto aprobado era el presupuesto para 2019 y ese es el presupuesto que continúa en vigor. O sea, Alejandro Yamatei entra al poder y lo que tiene es que continúa con el presupuesto que se aprobó en el año 2018 para el 2019. Lo que pasa es que ahora con la crisis del COVID, ustedes recordarán, se emiten varios decretos dentro de los cuales se hacen modificaciones al presupuesto, que eso sí es posible, que una vez en el año, digamos, el año siguiente se pueden hacer modificaciones al presupuesto. Eso es algo que veremos con más detalle más adelante. Entonces le pueden hacer algunas modificaciones, pero no es lo mismo hacer ajustes al presupuesto que aprobarte el presupuesto que tú como presidente le has pedido al Congreso. El inciso C es muy importante. Bueno, parece que todos son importantes, pero el C tiene una relevancia especial porque solo el Congreso puede decretar impuestos. Cuando veamos la parte financiera del Estado, también discutiremos que es un impuesto. En términos generales, un impuesto es un gravamen, una carga, ¿no?, que le impone el Estado a los ciudadanos que no tiene una contraprestación directa. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes van a sacar su DPI y les cobran por el DPI, porque, digamos, ese no es un impuesto, porque lo que ustedes están pagando es una tasa a cambio de que les emitan un plástico con su identificación. El impuesto no tiene una contraprestación directa. El impuesto es una obligación que tengo yo como ciudadano para mantener al gobierno. Cuando compro una cajetilla de chicles en la tienda y estoy pagando IVA, no estoy recibiendo nada a cambio de forma directa, simplemente estoy contribuyendo a financiar al Estado. Es un impuesto, o sea, por eso se llama impuesto, ¿no? Es obligatorio, pero no necesariamente tiene una recompensa directa por su pago. Así que, ¿por qué es importante este inciso? Porque siempre es una cuestión, por ejemplo, sobre todo la última parte de esta oración que dice que solo el Congreso puede decretar impuestos y determinar sus bases de recaudación. Las bases de recaudación son generalmente la base imponible, que es sobre qué monto se calcula el impuesto, el tipo impositivo, que es el porcentaje del impuesto. Quiere decir que, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, el IVA actualmente es el 12% sobre el valor de compra de un bien o servicio. Si el presidente quisiera subir el IVA del 12 al 13%, no puede hacerlo vía un decreto gubernativo, tiene que ir al Congreso
pedir al Congreso, en todo caso, haciendo uso de la iniciativa de ley, que cambie el monto del IVA y el Congreso tiene la potestad de hacerlo o no. ¿Me explico? Eso lo veremos más adelante. Luego hay otros temas que quizás no voy a detenerme a leer. El artículo mismo también nos va dando otras atribuciones. Quizás importante es decretar la amnistía por motivos políticos y comunes conexos cuando lo exija la conveniencia pública. Aquí hay una cuestión, por ejemplo, relevante cuando se firmó la paz y se pasó la ley de reconciliación nacional, por ejemplo, dice, se perdonaron los delitos cometidos con ocasión del conflicto armado, obviamente no así los delitos de lesa humanidad que se refieren a tratados de derechos humanos. Eh, También en estas atribuciones que tiene el Congreso es importante mencionar la capacidad que tiene, o la obligación que tiene más bien el Congreso, de aprobar previo a su ratificación a los tratados y convenios internacionales cuando cumplan ciertas características, que son eh, afectar leyes vigentes, digamos, para los cuales la Constitución requiere la misma mayoría, cuando afecten el dominio de la nación o la Unión Económica y Política de Centroamérica, o cuando obliguen financieramente al Estado, ¿no? O cuando constituyan compromiso para someter asunto judicial, o cuando tengan cláusula de arbitraje, etcétera. ¿Por qué menciono esto? Hubo, por ejemplo, una polémica que quizás ustedes recuerden el año pasado, porque si un tratado internacional no cumple estas características, pues puede ser ratificado únicamente mediante el Poder Ejecutivo, pero cuando el presidente entonces, Jimmy Morales, aprobaba aquel famoso tratado del tercer país seguro, él no pasó por el Congreso diciendo, miren, no afecta ninguna de estas variables que describe la Constitución en este artículo y en este inciso. Entonces yo no tengo que pasar por el Congreso, y hubo ahí un rifirrafe judicial por medio del cual se cuestionaba, ¿no? Si el convenio tenía que pasar por el Congreso. Finalmente no pasó por el Congreso porque quizás podemos estudiar el caso, ¿no? No pasa por el Congreso porque se vendió como un anexo a otro convenio más grande, como que es el convenio de Ginebra, que se relaciona con el derecho de asilo, un tema más complejo que quizás no tengamos tiempo de profundizar en este momento, pero lo menciono quizás para que ustedes también vayan pensando en temas de interés que podamos discutir en clase. Por último, también resalto el inciso o la literal M, que se refiere a la capacidad que tiene el Congreso de nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos. Esto es de la administración pública. El año pasado, por ejemplo, se montó una comisión para investigar el trabajo de la CICIG. Al margen de lo que cada quien piense sobre la CICIG, quizás la cuestión legal era, ¿puede el Congreso nombrar comisiones especiales de investigación sobre asuntos de investigación penal, que es lo que hacía la CICIG? ¿Es la investigación penal administración pública, como lo refiere este artículo? Generalmente administración pública significa poder ejecutivo o función administrativa. Entonces parecía que no podía hacerlo y por eso la Corte en algún momento se pronunció, pero es otro tema que podríamos discutir en algún momento. Eh, Otra facultad que tiene el Congreso es la de someter a proceso de consulta popular asuntos de alta trascendencia. Ojo, que esto es distinto a las consultas populares que se hacen por obligación legal. Por ejemplo, quizás ustedes recuerden, bueno, depende de la edad de cada uno, o quizás por haberlo estudiado en los libros de historia, pero en el año 99, por ejemplo, se hace una consulta popular, pero esa consulta popular no es la que se refiere a este artículo. Esa consulta popular se hizo porque para reformar la Constitución, o ciertos artículos de la Constitución, como lo veremos en su momento, eh, hace falta que además de la aprobación del Congreso, esas reformas a la Constitución cuenten con la aprobación de la población en general. En el año 99, cuando se propuso una reforma constitucional derivado de los acuerdos de paz, pues el Congreso aprueba esas reformas, las somete a consulta popular, pero pierde, o sea, gana el no, y por eso no se hacen las reformas. Por ejemplo, este caso este caso que menciona el artículo 173 se refiere a la facultad, a la opción, a la capacidad que tiene el Congreso de decir, miren, este asunto es de tal trascendencia que requiere preguntarle a la población qué piensa. No se ha hecho uso de este artículo, pero
es una herramienta interesante que tiene el Congreso. Muy bien, ahora entramos un poco más al meollo del asunto. Como dijimos anteriormente, una de las, o la atribución madre del Congreso es aprobar leyes. Ahora, hay que tener presente cuál es el proceso de formación y sanción de la ley para entender con mejor detalle cómo es que se crean las leyes en nuestro país. Pues ahí les describo yo en esta diapositiva cuáles son aquellos artículos relevantes para el proceso de formación de la ley. Ahí están algunos artículos. CPRG se refiere a la Constitución Política de la República de Guatemala. Así que me refiero justamente a esos artículos cuando se los cito. Así que, bueno, el proceso legislativo, más adelante hay un diagrama, pero acá se los introduzco, empieza con una iniciativa de ley, que es, digamos, el proyecto de ley que se presenta, en todo caso, a la dirección legislativa. Luego, esa iniciativa digamos, se tiene que discutirse en el Pleno del Congreso. El Pleno es pues, la reunión de todos los diputados. Y se tiene que discutir en tres sesiones como regla general, y luego el Congreso aprueba la ley, la manda al Poder Ejecutivo, el Ejecutivo puede sancionar la ley, o sea, aprobarla, o, como lo dice en rojo, puede vetar la ley, en cuyo caso, pues veremos que hay un paso adicional que seguir. De hecho, lo discutimos con respecto al decreto 15-2020 que aprobó el Congreso recientemente, pero digamos que si el Ejecutivo sanciona la ley se promulga, o sea, oficialmente termina su proceso legislativo y se publica. Y generalmente la publicación, como norma general, es la que da vida a la ley, ¿no? Porque es un acto de publicidad necesario para que la población conozca la nueva ley que se aprueba. Con ese esquema general en mente, pasemos viendo un poco más a detalle cómo ocurre este proceso legislativo. Pues bien, cuando estamos hablando de la iniciativa de ley, hay que tener en cuenta que esta iniciativa de ley, pues primero, digamos, se redacta como un proyecto de ley, se envía a la dirección legislativa para que se haga un número de registro. Ustedes verán que cuando las leyes cuando se hace una iniciativa de ley, pues tiene un número, ¿no? La iniciativa número 1520, 8020, etcétera. Es porque ese es el registro que lleva la dirección legislativa de todas las iniciativas de ley que se van presentando. Entonces, presentar una iniciativa de ley simplemente es eso, proponer un proyecto de ley. Ahora, una vez esa iniciativa de ley pasa a la dirección legislativa, se registra y Secretaría la envía al Pleno, el Pleno pues conoce de esta iniciativa y dice, ok, esta iniciativa se refiere, por ejemplo, a materia económica, con lo cual esta iniciativa tiene que pasar para su estudio a la comisión de trabajo respectiva, que sería la Comisión de Economía, por ejemplo. Entonces, remite esa iniciativa de ley a la comisión respectiva o a las comisiones respectivas. Puede ser que la ley toque economía y, qué sé yo, algún tema constitucional, entonces lo envía a la Comisión de Economía y a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, por ejemplo. Ahora, ¿qué hace la Comisión de Trabajo con esa iniciativa de ley? Pues tiene que emitir un dictamen. Ese dictamen puede ser favorable, desfavorable, defectuoso, o en algunos casos, como veremos más adelante, se puede dispensar el dictamen cuando sea necesario. Cuando, digamos, a lo mejor es una reforma muy pequeña, no hace falta dictamen, o bueno, o cuando hay, cuando hay otro escenario que es la urgencia nacional, como lo veremos más adelante, es porque se omite el dictamen por razones de urgencia, pero eso es algo distinto. Pero en general, la comisión puede darle dictamen favorable o desfavorable. Cuando la comisión le da el dictamen favorable, por ejemplo, esa iniciativa de ley pasa luego al Pleno y el Pleno ya pasa, en todo caso, a los debates de la iniciativa de ley. Como les decía antes, la regla general es que hay 3 debates. Tiene que haber 3 debates que no pueden ser el mismo día. No se puede decir, miren, hoy martes a las 2 es la primera sesión, a las 3 la segunda sesión y a las 4 la tercera sesión y se acabó. No, tienen que ser en días distintos. Y la idea de los debates es discutir en el Pleno, ya no en la comisión, porque aquí estamos ya en el Pleno, que el Pleno discuta la ley y pues
vote en cada sesión a favor o en contra. Si en el primer debate se vota en contra, pues ahí va perdiendo vigor la ley. Y obviamente quizás lo más interesante es que una vez se vota en tercer debate una iniciativa de ley, viene una sesión que es el debate por artículos, que aquí es bien interesante. Quizás con el licenciado Chicola analicen más los incentivos. Yo no puedo detenerme con tanto detalle aquí porque pasamos mucho tiempo, pero en general, una vez se aprueba en tercer debate la ley, se pasa a discutir por artículos el texto final de la ley y ahí empiezan a haber enmiendas que pueden ser eliminar el artículo, cambiarle una palabra o agregarle una palabra, que en lenguaje o jerga técnica son enmienda por supresión total, que sería eliminar el artículo, por supresión parcial, que es cambiarle algo al artículo, o por adición, o por reemplazo parcial, etcétera, como ustedes lo ven en pantalla. Entonces, es muy importante tener en mente ese proceso legislativo. Por ejemplo, la ley de competencia, que es una ley que ustedes verán, levanta mucha curiosidad y entre, digamos, además hay obligaciones de Guatemala por aprobar una ley de competencia, pues levanta mucho resquemor en nuestra sociedad esa ley y la ley ya está aprobada, digamos, hasta el tercer debate, pero se quedó en el debate por artículos y ahí pues hay negociaciones políticas y la ley está como en hold, ¿verdad? A ver qué pasa y en algún momento se puede retomar la discusión de esa ley y ya está en el debate por artículos, o sea que le faltaría poco para aprobarse, de modo que verán ustedes hay incentivos en todo este proceso de aprobación de la ley. Ahí pueden ustedes visualizar con mayor detalle el proceso. Como les digo, no sé si se ve el cursor, pero si no se ve, allí en la discusión por artículos y las enmiendas están las partes más relevantes de la aprobación. No voy a detenerme en los demás detallitos porque tomaría mucho tiempo. Ok, ahora, ¿quién tiene iniciativa de ley? Pues en general cualquier diputado al Congreso, porque es diputado. Un diputado puede presentar una iniciativa de ley pues tiene que ir a registro legislativo y tiene que conocerse oportunamente en el Pleno y en la comisión. Pero también el Ejecutivo puede proponer, puede enviar una iniciativa de ley. Fue el caso ahora mismo que, no sé, que el presidente Yamatei vetaba en Consejo de Ministros el decreto 15-2020, por ejemplo, él le propuso una iniciativa de ley, si no estoy mal, déjenme corroborar. Pero el Ejecutivo puede perfectamente proponer una iniciativa de ley. Ahora, ¿qué pasa? Que el Ejecutivo puede proponer su iniciativa de ley, pero recuerden que es el Congreso quien tiene el sartén por el mango, ¿no? Ellos reciben la iniciativa y el proceso legislativo se da en su cancha. O sea, lo único que puede hacer el Ejecutivo o la Corte Suprema de Justicia o la Universidad de San Carlos de Guatemala o el Tribunal Supremo Electoral es proponer la iniciativa. O sea, tienen el derecho de ingresar en todo caso esa petición, pero si no cuenta con el apoyo de ningún diputado, difícilmente esa iniciativa de ley logre algún resultado. Eso es lo que ustedes tienen que tener muy claro en su mente, ¿no? Que tienen la capacidad de iniciativa, pero si no hay quien cabildee esas leyes, pues ahí se queda todo. Un principio vital, crucial, que ustedes deben recordar, especialmente quienes no son juristas, porque los juristas esto lo tienen muy claro, es el principio de jerarquía constitucional. El Congreso puede legislar, por supuesto, pero ninguna ley puede ir en contra de la Constitución. Las leyes que violen, tergiversen o reduzcan o violen los mandatos constitucionales son nulas. Ese ipso iure es un latinazo ahí elegante, que significa de pleno derecho, pero, insisto, la idea central es que una ley no puede ir en contra de lo que dispone la Constitución. Me remito a la sesión anterior de clase en la que ya discutimos cómo se lee la Constitución, ¿verdad? Así que además del principio de jerarquía constitucional que acabamos de explicar, hay que tener en cuenta que hay cierto grupo de leyes que, como lo indica el segundo párrafo del artículo 175 de la Constitución, son leyes de rango constitucional. Así son calificadas pues por la Asamblea Nacional Constituyente. Ahorita veremos cuáles son. Estas leyes de rango constitucional solo pueden modificarse. Aquí subo un poco para que ustedes lo lean bien. Solo pueden modificarse si se cumplen dos condiciones. La primera, que se aprueben por mayoría calificada en el Congreso, por 2/3 del total
del número total de diputados. Y en segundo lugar, que cuente con un dictamen previo favorable de la Corte de Constitucionalidad. O sea, si yo quiero cambiar estas leyes, vamos a ver cuáles son, que son estas que están aquí en esta diapositiva. La ley de emisión de pensamiento, la ley de orden público, la ley electoral o la ley de amparo, pues el Congreso tiene que discutir en 3 sesiones la reforma que quiere hacer y después de agotar la tercera lectura tiene que remitir el proyecto de ley a la Corte de Constitucionalidad para que ella emita un dictamen. Si el dictamen es favorable, entonces se puede proceder a aprobar la reforma ya en la discusión por artículos. Si el dictamen es favorable, pues no. Digamos que el Congreso podría aprobar digamos, un artículo que tiene un dictamen desfavorable de la Corte, pero ya sabemos que entonces se va a cuestionar por la vía de la inconstitucionalidad esa reforma. Importante es acá entonces, porque la sentencia que ustedes van a analizar para la clase en esta ocasión se refiere justamente a el caso de el artículo 205 ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que se refiere al transfugismo. Quizás ustedes recuerden esta discusión porque ustedes siguen la coyuntura. Se había prohibido, bueno, no prohibido el transfugismo, pero se le pone una sanción tan alta al transfugismo que ustedes tendrán que leer además, ¿no? Se le pone una sanción al transfugismo, que es no poder presidir comisiones, no poder integrar junta directiva, como un mecanismo digamos, de sanción al transfugismo, y un diputado ahora puede renunciar a su bloque legislativo, pero no puede integrarse a otro bloque legislativo. O sea, se queda como independiente si decide renunciar con todos los problemas que eso trae que les acabo de decir. De modo que la versión original de esta reforma al artículo 205 ter era que esta prohibición o estas sanciones valían para los primeros 3 años de la legislatura y teóricamente el cuarto año ya cualquier diputado podía cambiarse de bancada sin ningún castigo, pero eso es un poco lo que ustedes tienen que analizar en la sentencia. Cuando el dictamen favorable vuelve al Congreso, en la lectura por artículos se le suprime esa parte que decía que las sanciones para el transfugismo únicamente aplican los primeros 3 años y se dejó de forma permanente, de modo que ya esa temporalidad de la prohibición se terminó y por eso se impugna el caso. Así que voy a detenerme aquí en la discusión, veremos en la sesión de clase con más detalle la sentencia que les menciono, hay otra también sentencia que les menciono que se refiere a acciones legales que se emprenden en contra no del fondo de las leyes. Ustedes ya saben que, como leímos en el artículo anterior de la Constitución, el 175, ninguna ley puede ir en contra de lo que dice la Constitución, porque la norma suprema, como lo discutimos en la sesión de clase pasada, sino que además hay ocasiones en las cuales uno puede impugnar una ley porque no cumplió el proceso de aprobación que la Constitución y la ley orgánica del Congreso digamos, establecen. Eso se llama vicio interna corporis o vicio interno de procedimiento. Ya ven que a los abogados nos gustan los latinazos. Entonces, voy a detener aquí la exposición. Ustedes deben leer, como les indiqué, los artículos de la Constitución que les indico en la primera diapositiva y también la ley orgánica del Congreso y las 2 sentencias que les he indicado para que tengamos una sesión de clase productiva el sábado que nos veamos. Hasta aquí me detengo y nos vemos en clase oportunamente.